El Economista Podcast. Querido auditorio, soy Yuridia Torres de la sección de finanzas personales de El Economista y esto es Cuida tu morralla, el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta aquí a Cuida tu morralla. Yo soy Yuridia Torres, reportera de la sección de finanzas personales de este gran periódico. Y hoy vamos a platicar sobre los seguros de gastos médicos porque hay cifras bien interesantes y calientitas que publicó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que vale la pena explicarles y que se den cuenta de esto. Pues resulta y resalta, como diría hace algunos meses nuestra querida Wendy Guevara, que las aseguradoras en el 2024 pagaron más de 110,000 millones de pesos en siniestros o reclamaciones de seguros de gastos médicos. ¿Por qué es importante mencionarles y desglosar esta cifra? Bueno, porque esta cantidad es dinero que se les dio a las y los mexicanos o que se les entregó a los hospitales privados más bien por los gastos médicos que enfrentaron las personas que tenían un seguro de gastos médicos. Sí, sin ese dinero muchas personas no hubieran podido sobrevivir. Sin ese dinero probablemente las personas se hubieran tenido que atender en hospitales públicos y pues es costo que el país hubiera tenido que asumir ustedes de nuestros impuestos muy seguramente. Y entonces, bueno, esto refleja el impacto que tienen el poder asegurarnos, el impacto que tiene sí contratar estas protecciones financieras. Ahorita estamos hablando de los seguros de gastos médicos, sin embargo hay un montón de productos de este tipo que ofrecen las aseguradoras. Imagínense, hay enfermedades que le pueden costar a las personas más de 1 millón de pesos, más de 2 millones de pesos, o sea, de verdad, cantidades enormes que pues no se tienen a la mano, no se tienen de forma tangible, de forma líquida, y hay que hacer un montón de cosas para poder sufragar estos gastos. Bueno, pues con un seguro de gastos médicos estarían tranquilamente de alguna manera porque sabrían que hay dinero para pagar el hospital privado, la atención médica, los honorarios médicos y muy probablemente las rehabilitaciones que vengan después. Entonces, sí es importante, 110,000 millones de pesos que entregaron las aseguradoras a las y los mexicanos, repito, o que se le pagaron a los hospitales privados por la atención médica, por salvar la vida de muchas personas en el país. Y bueno, aquí viene el chisme farandulero que les quiero también contar y que tiene que ver mucho con el tema de los seguros de gastos médicos. Seguramente han visto en las redes sociales esta noticia sobre que Pati Chapoy absorbió o pagó una cantidad millonaria por los gastos médicos que enfrentó o que tuvo o que se tuvieron que asumir por la hospitalización de Daniel Bisoño, este conductor de espectáculos que falleció pues recientemente, lamentablemente también. Y pues él estuvo hospitalizado más de un mes, tuvo un trasplante de hígado, o sea, enfrentó muchas cuestiones hospitalarias muy, muy importantes y que son costosas. Entonces, la noticia que vimos en las redes sociales y que varios medios retomaron era que Pati Chapoy había absorbido cantidad millonaria para pagar los gastos médicos de Daniel Bisoño, ¿no? Y ya le dabas clic a la nota y ya leías y lo que especificaba es que ella pagó el coaseguro del seguro de él y que representaba aproximadamente una cantidad de 4 millones de pesos. Imagínense, un coaseguro, lo que significarían los gastos totales pues son tremendos. Ponle, no sé, arriba de 50 millones de pesos probablemente. Es una cantidad súper importante que, híjole, la mayoría de los mexicanos no tendríamos para poder pagar
para que nos atiendan de una manera pues muy digna, de una manera muy especial. Entonces sí es relevante, sí es importante tener un seguro de gastos médicos y conocer y saber que las compañías de seguros sí pagan. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno de los grandes mitos que hay en el país sobre el sector asegurador es que los seguros no pagan. Y yo sé que hay personas que tienen malas experiencias con las compañías por una u otra razón. No nos vamos a poner aquí a escarbarle, pero si las han tenido, escríbanos y se las hacemos llegar. Pero luego sí pasa. No sé, no revisamos qué exclusiones había, no revisamos todas las condiciones generales, o a lo mejor hubo un tema con el hospital o algo que ahí y se están enfrentando situaciones legales para que la compañía sí les pueda pagar. O sea, sí puede llegar a suceder esos casos, hay que revisar por qué suceden. Sin embargo, les vuelvo a repetir, 110 mil millones de pesos fueron lo que pagaron en el 2024. O sea, sí pagaron esa cantidad. Y déjenme nada más decirles, esta cantidad es 16% mayor a la que se pagó en 2023, que fueron alrededor de 96 mil millones de pesos que se pagaron en 2023. Y o sea, lo que yo vi en estas cifras, en estos reportes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es que es una cifra histórica. O sea, lo que se pagó en el 2024 por reclamaciones de seguros de gastos médicos no se había visto de acuerdo con las cifras en la historia de las aseguradoras. O sea, cada vez las compañías están pagando más y más y más dinero. Y esto sí tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una, en realidad, y esto es muy, muy padre, sí hay más personas aseguradas, sí hay más personas que están comprando seguros de gastos médicos, pero también tiene que ver con temas de la inflación y los altos costos de los hospitales privados. Pues no sé, suben insumos, suben el precio de algunos aparatos y esto se le traslada como a la cuestión final, a la cuenta final, digámoslo. Y entonces, pues de esta manera es que se ve reflejado en el incremento de los pagos que hicieron las compañías. Yo creo que sí vale la pena de verdad detenernos sobre estas cifras, sobre estas estadísticas que da el sector. Hay otro dato como importante, esto lo daba la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y es que el 87% de todo este universo de dinero, de toda esta cantidad enorme de dinero que pagan las aseguradoras, se les entrega como a los hospitales. Es decir, es lo que la gente le hubiera tenido que pagar a los hospitales privados. Pues no, las aseguradoras se los da como pago directo a los hospitales. El resto del dinero va entre medicamentos, entre rehabilitación y otras cuestiones que implican o que pagan los seguros de gastos médicos, ¿no? Entonces, pues sí es importante. Y algo que sí les quiero decir antes de irme es que cuando vayan a contratar un seguro de gastos médicos hay que comparar. De verdad hay que revisar qué nos ofrece cada aseguradora. La Conducef tiene el comparador de revisa, compara y decide, donde ustedes ponen sus datos, su edad, si son hombres, si son mujer. Les va a pedir también otros 2, 3 datitos nada más como para saber qué es lo que les van a ofrecer o qué les va a arrojar esta comparativa o esta comparación que hará la Conducef en las aseguradoras que participan en la plataforma, y entonces se pueden dar una idea de cuánto les va a costar un seguro de gastos médicos. Y les digo, se pueden dar una idea porque no es que la cifra sea exacta de, aquí dice que me va a costar 25 mil pesos y tengo 40 años. Cuando ustedes ya busquen a la aseguradora, probablemente les va a salir o un poquito más caro o un poquito más barato, porque también los pueden ajustar como a la medida. Eso es muy importante. Otro dato que deben de saber sobre los seguros de gastos médicos es
que aunque se compren un seguro de gastos médicos, esto no significa que, híjole, ya me enfermé, ya tuve un accidente, ya no voy a pagar nada porque pues tengo un seguro y él va a asumir todos los costos. No, acuérdense que hay un deducible, que hay un coaseguro y estos son la participación o representan la participación monetaria que nosotros como personas asegurados debemos absorber o debemos pagar cuando enfrentamos alguna eventualidad, ya sea de enfermedad, ya sea accidente. En accidentes hay algunas compañías que dicen, bueno, no me pagues coaseguro, o hay unos productos que tienen un tope de coaseguro. Todo este tipo de cosas hay que revisarlas, por favor, para no tener experiencias negativas y luego andar diciendo, ay, es que los seguros o las aseguradoras no pagan. Entonces hay que revisar muy bien. Otra cuestión que hay que revisar muy bien es qué son los periodos de espera, para qué tipo de enfermedades se aplican. Los periodos de espera son este tiempo que debes de esperar, para que la compañía de seguros te pueda pagar los gastos médicos de alguna enfermedad. Por ejemplo, de cáncer, debes de tener mínimo 2 años con el seguro para que te pueda pagar o puedas reclamarle el pago por los gastos médicos que conlleva este padecimiento. Entonces hay que revisar eso, hay que revisar también qué es la preexistencia. Esto, por ejemplo, si tú ya tienes diabetes, si tienes algunas enfermedades y vas a comprar o compras un seguro, debes de saber que las situaciones de salud que enfrentes derivadas de esos padecimientos que ya tenías, pues no van a estar cubiertos. Hay unas aseguradoras que dicen, bueno, ya tienes diabetes, te lo cubro bajo estas condiciones. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que checarlo y revisarlo muy, muy bien. Y nada más como chisme, antes de irme, ya sé que tengo ratitos yéndome, pero esto sí es importante. Actualmente está una iniciativa en la Cámara de Diputados donde se propone que se topen los incrementos a los seguros de gastos médicos, que no puedan incrementar, por ejemplo, o más bien, que incrementen la inflación máximo el 5% más arriba de la inflación. Esto es importante. Hay que ver cómo termina, cómo se vota, si pasa más allá de las comisiones, porque, híjole, los seguros de gastos médicos sí suelen incrementar muy, muy, muy por encima de la inflación. Entonces, hay que estar al pendiente. Esto para las y los asegurados, pues sería muy bueno. Sin embargo, hay que ver cómo lo toma el sector, porque no crean que dicen, ay, sí, ¿saben qué? Mañana les vamos a incrementar el 20% o el 10% los seguros de gastos médicos, sino que hacen todo un estudio, o hay más bien detrás de estos incrementos un estudio actuarial que va de acuerdo a la siniestralidad, a las edades de las personas, a un montón de factores muy técnicos. Entonces hay que ver en qué termina. Pues para nosotras, las personas aseguradas, sería una buena noticia. Hay que estar al pendiente cómo va a terminar esta discusión y esta iniciativa. Así que esto fue Cuida tu Morralla. Espero algo de todo esto que les conté se les quede. Yo sí les voy a volver a decir esta cifra porque a mí me parece muy impresionante. 110,000 millones de pesos fue lo que pagaron las aseguradoras en 2024 por la salud, por los gastos médicos de las y los mexicanos. Los seguros de gastos médicos en realidad sí salvan vidas. Hay que, pues, hay que reconciliarnos. Si están enojados con estos productos, pues hay que verlos como lo que son, ¿no? Una protección financiera que nos puede salvar la vida. Ya me voy, ya les había dicho que ya me iba, ahora sí ya me voy. Los quiero mucho, las quiero mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de Cuida tu Morralla. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.